La Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga. ¿Por qué debemos de perdonar? ¿Cuántas veces hemos de perdonar? ¿Cómo hay que perdonar? ¿Por qué? ¿Cuántas veces? ¿Y cómo? El Señor Jesús ya en el Sermón del Monte, y también cuando nos enseñó a orar, repite constantemente que tenemos que perdonar, porque Él nos ha perdonado. Mateo 6, versículos 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En la oración del Padre Nuestro, perdónanos, Señor, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, se sigue de ello que para ser salvo uno tiene que ser primero un tipo estupendo que es capaz de perdonar, sin resabios de venganza, ni de rencor, ni de nada en su corazón. Ha habido quien a veces ha interpretado esto así, pero quien lo interprete así está perdido, porque si fuéramos juzgados según nuestra capacidad de perdonar, ninguno se salvaría, ninguno iría a la presencia de Dios. Que no nos vengan con historias. Cuando uno se conoce un poco a sí mismo, cuando uno ha aprendido además lo que es el hombre a la luz de la palabra de Dios, y los que tenemos años a la luz de la experiencia, sabemos que esto no está en el corazón humano. El perdón no es del hombre, no es humano. El perdón es divino. Si fuéramos juzgados según ese principio, no solamente ninguno se salvaría, sino que no tendríamos mensaje que comunicar. El mensaje de la palabra de Dios para salvación constantemente es el mensaje de gracia. El Señor nos perdona antes que nosotros seamos capaces de perdonar. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor a través de Isaías, por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados, por pura gracia, por misericordia, como una nube deshice tus rebeliones. Bien, pero aquí tenemos estas palabras del Señor. ¿Cómo interpretarlas? ¿Qué dicen estas palabras? Hemos de tener en cuenta que toda la enseñanza del Sermón de la Montaña es una enseñanza en la cual Jesús, a diferencia, por ejemplo, de otros episodios en el Evangelio de Juan, que es tremendamente evangelístico, que se dirige a la responsabilidad de los incrédulos para que sean salvos, en el Sermón de la Montaña, según consta en el primer Evangelio, Jesús lo que hace es presentar el cuadro de vida, de la vida cristiana, de lo que Él espera que sean sus discípulos, de lo que Él cree que ha de ser la vida cotidiana de un creyente, de un hijo de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si vosotros decís que sois cristianos, que habéis sido perdonados, que Dios os ha perdonado, entonces vosotros tenéis que perdonar. No que yo perdono para que Dios me perdone, sino porque Dios me ha perdonado, yo tengo ahora la capacidad de perdonar, aunque sea con dificultad. Fuimos perdonados al convertirnos, pero es que seguimos siendo perdonados cada día. Quizá la dificultad de ese texto, que pensamos aparentemente que entra en contradicción con la doctrina de la justificación por la fe, es porque no nos damos cuenta de este doble aspecto. Hay el mensaje del perdón para los incrédulos, pero también los cristianos, también nosotros, también los que hace años que nos convertimos, en que abrimos el corazón a Jesús, tenemos que pedirle perdón cada día. Tenemos que pedirle perdón cada día.
Es un fariseo el que dice que no tiene que pedirle perdón a Dios nunca. Mientras andamos por aquí, en este mundo, queramos o no, nos salpicamos de suciedad. Hay una ilustración tremenda de esta gran verdad. En el Evangelio de Juan, el capítulo 13, encontramos allí aquella escena tan conocida del lavamiento de los pies por parte de Jesús. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, y vemos cómo Jesús puso agua en un lebrillo, Juan 13:5, comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, y entonces vino Simón Pedro, y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, ahora fijaos bien en este versículo 10, Juan 13:10. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Qué ilustración tan perfecta, tan hermosa. En aquellos tiempos, hace 20 siglos, en Palestina y en todo el Oriente y quizá el resto del mundo, las gentes que iban con sandalias, pues se ensuciaban los pies. Y una de las atenciones de las casas, cuando uno llegaba a una casa, era precisamente esto, que le lavasen los pies, los criados de aquella casa, o uno mismo. Es decir, que el polvo del camino iba ensuciando. Y la vida nos enfrenta con situaciones, y todavía nuestro viejo hombre, que está latente, nos arrastra con tentaciones, con caídas. No siempre vivimos a la altura de la vocación a la cual nos ha llamado Dios. No siempre respondemos a su voluntad. No siempre damos el testimonio que tenemos que dar. Y nos ensuciamos. Y por eso necesitamos el perdón de cada día. Como dijo el reformador alemán, justo y pecador al mismo tiempo. Justo porque soy justificado por la sangre de Jesucristo, por pura gracia. Y este sí que fue un perdón que recibí sin yo tener que hacer nada. La gracia de Dios vino a mí y me perdonó. Pero ahora precisamente también justo y pecador. Peco cada día. Y no seremos totalmente limpios hasta que venga el Señor a buscarnos, hasta que pasemos en su presencia. Y por eso necesitamos el perdón cada día. Señor, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, el Señor nos ha enseñado a orar para que demos por supuesto que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo no sé si se os ha ocurrido, pero alguna vez, cuando yo he tomado esta oración como un modelo, aquí me tengo que parar siempre. Perdona mis deudas como yo perdono. ¿Es verdad que perdono siempre? Y perdono ampliamente, totalmente. Tengamos en cuenta que aquí el Señor lo que nos quiere enseñar es que la vida cristiana es un estilo de vida que incluye el perdón. Y que por consiguiente, quien no vive por lo menos la batalla de decir, bueno, yo tengo que perdonar aunque me cueste, pues esta persona puede tener dudas de que sea un discípulo de Cristo. Es esto lo que pone a prueba la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Claro que sí. Nosotros la hemos alcanzado y tenemos que darla y repartirla a los demás. Fuimos perdonados. Nosotros tenemos que perdonar. Donde no hay el fruto del perdón, es que quizá no ha habido el fuego de la conversión que nos perdonó a nosotros. Si soy perdonado, perdonaré. Si soy perdonado, perdonaré. Si no perdono, es que nunca he entendido la gracia de Dios, ni la misericordia de Dios, ni el carácter de Dios, ni la característica fundamental de la vida cristiana. Que cada uno se examine a sí mismo.
sigo todavía en mis pecados, todavía Cristo no me ha perdonado, si yo no soy sensible ante esta necesidad del perdón. Tenemos que perdonar, porque Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Y cuántas veces? En ese mismo capítulo 18 que se ha leído, vemos que también el apóstol Pedro se acercó a Jesús, Mateo 18, 21 y 22, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Bueno, que nadie coja la calculadora y empiece a calcular, 490 veces, ni lleve una cartilla de apuntes. Quiere decir, siempre estamos obligados a perdonar. Siempre. Es una de las grandes enseñanzas. Estas enseñanzas que a veces se nos olvidan. Pero es en la parábola en esta historia que Jesús contó, que hemos leído, del siervo. El siervo al cual le fue perdonado mucho. Y él no quiso perdonar, mucho menos. Porque claro, aquí sí que sería interesante que cogierais la máquina calculadora. Al final de las Biblias siempre hay un apartado en donde se nos habla de las pesas, las medidas, las monedas en Palestina, en el primer siglo, y veríais que la deuda que tiene contraída aquel que es perdonado es muchísimo mayor. El rey perdonó 60 millones de denarios. El denario era el sueldo de un jornalero cada día. Pero en cambio al siervo le debían solo 100 denarios y no perdonaba. Podríamos decir que la primera deuda, aquel a quien le fue perdonado, era impagable. Era impagable. De modo que lo que se nos dice al final, cuando dice que será atrapado por los alguaciles y llevado hasta que pague, hasta el último cuadrante, no puede pagar, es imposible. No puede. Como nosotros no podemos tampoco pagar nuestra salvación. Como nosotros no podemos exigirle a Dios el perdón. Como nosotros no podemos llevar a Dios nada, absolutamente nada. Lo tenemos que recibir todo de gracia. Si pues hemos entendido la gracia de Dios, lo que es la gracia de Dios, vaciarnos totalmente, vernos que no somos nada, y que si hay algo en nosotros de valor, es porque el Señor nos lo ha dado. Y que somos unos cuitados, unos miserables. Entonces es cuando empecemos a comprender que tenemos que perdonar, porque el Señor nos ha perdonado a nosotros. Entonces llamándolo su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Ahora esto nos conduce a otro aspecto muy importante. ¿Por qué debemos perdonar? Pero también cómo debemos perdonar. Creo que el por qué ya está claro. Es la consecuencia del Evangelio. Es el fruto del Evangelio. Es el testimonio de vida. Por esto debemos perdonar. Pero ¿cómo debemos perdonar? Hay en toda esta historia y en otros relatos de los Evangelios la idea clara de que el perdón exige arrepentimiento. Y este es un punto muy delicado. Este año, cuando se celebraron los carnavales en Cádiz, toda la prensa informó de que el cartel anunciador había sido pintado por un preso de la cárcel, que luego resultó ser un miembro de este grupo terrorista Grapo.
Este hombre poco después salió de la cárcel, por cierto, después ha muerto también, pero dijo al salir de la cárcel que él no estaba arrepentido de nada y que él volvería a hacer todo lo que había hecho, es decir, asesinar. La justicia humana lo dejó en libertad en la calle. La justicia divina no es así, hay una diferencia. Dios nos perdona, como hemos dicho al principio, por pura gracia, pero lo que sí nos exige es el arrepentimiento. Y creo que nosotros también, cuando perdonamos, tenemos que exigir el arrepentimiento. Si no, somos tontos. Y el Señor quiere que seamos santos, pero no tontos. Que vivamos en realismo, en realismo. Y hay personas que no piden perdón, que no se arrepienten. Bueno, a estos no tenemos por qué concederles el perdón. Lo que sí tenemos que concederles es nuestro deseo de perdonarles. Y creo que esto es lo difícil de ser cristiano. Vivir en esta tensión, abierto siempre al perdón, dispuesto a perdonar, anhelando, pero anhelando que se arrepientan aquellos a quienes tenemos que concederles el perdón. Es la vida cristiana, una vida de tensión, listos a perdonar, pero atentos siempre a denunciar la injusticia. Si yo denuncio la injusticia, no puedo conceder el perdón a los injustos. Dios sí que puede hacerlo si Él quiere, pero no lo hace. Mucho menos yo. Hay que esperar el arrepentimiento del ofensor. Ese es el estilo y lo que comporta el perdón cristiano. ¿Cómo debemos perdonar? También en ese capítulo 18, que se ha leído, del primer Evangelio, leemos en los versículos 15 al 18 una serie de preguntas y respuestas de Jesús. Dice, si tu hermano peca contra ti, dice Jesús, ve y repréndele, estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Repréndele para qué? Buscando su arrepentimiento. Segundo, si no te oyere, toma unos testigos. Primero la cosa es en privado. Ahora ya, toma unos testigos. Versículo 16. Y en el 17 dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esas son palabras de Jesús. Ahora, también hay que recordar una cosa. ¿Cómo trataba Jesús a los publicanos y a los gentiles? Así pues, el deber del creyente es perdonar, como perdonaba Jesús, esperando siempre el arrepentimiento del ofensor, pero con un corazón abierto, humildad, arrepentimiento por parte de nosotros también, denunciando la injusticia, la mentira, el error, pero abiertos siempre, dispuestos a abrir los brazos al ofensor. Este es el perdón de las ofensas en estilo cristiano. Y la clave de todo esto es el amor. En Lucas 7, versículos del 36 al 50, vemos aquella mujer pecadora que entró en casa de Simón el fariseo y cómo ella ungió el cabello de Jesús, la cabeza de Jesús, con un ungüento. Y las palabras de Jesús para aquella mujer fueron, amó mucho. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, aquí Jesús nos dice que el perdón está, a veces, en función de nuestra comprensión del amor. Entonces yo me atrevería a decir que si a mí me cuesta perdonar, y a veces me cuesta, entonces porque no amo suficientemente, pero algo más grave hay aquí, algo más grave, es que no discierno, no entiendo el gran amor de Dios. Quizá no valoro el amor de Dios, de lo que Él me ha perdonado a mí, y cómo Él me ama a mí, y la paciencia que Él tiene conmigo.
Quizá yo no valoro todas estas cosas y por esto soy tan altanero, tan fariseo. Creo que es en la medida en que nosotros experimentamos, comprendemos, nos gozamos en la comunión con Cristo y nos damos cuenta de todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que está haciendo, porque nos amó desde toda la eternidad, nos está amando, nos perdona, nos aguanta, tiene paciencia, y esto constantemente. Si valoramos todo esto, ¿cómo vamos a ser mezquinos con el prójimo? Creo que podemos sentir el latido del corazón de Jesús, un corazón perdonador, y también ofrecer nosotros el perdón a los demás. Y para terminar, una expresión que a veces he oído y que me hace mal a los oídos, que dice, sí, yo perdono, pero yo no olvido. Bueno, haz lo que quieras. Tú haz lo que quieras. Yo voy a leer 2 textos. Hebreos 8:12. Nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados. Dios ha olvidado nuestros pecados. Los ha olvidado completamente, los ha borrado. No lo tiene en cuenta. Los ha sacado de su ordenador. Nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor borra, destruye todas las evidencias en contra de nosotros. Y otro gran texto, el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Que el Señor nos ayude a ser perdonadores, que el Señor nos ayude a entender que esto forma parte de la vida cristiana, que no es un adorno, que no es una cuestión optativa, sino que es algo que pertenece a la misma esencia del Evangelio. Somos un pueblo perdonado. Como que somos un pueblo perdonado, tenemos que ser un pueblo perdonador. Un pueblo que hemos experimentado el amor de Dios y por consiguiente tenemos que darlo, comunicarlo, compartirlo con los demás. Como sabemos que Dios es justo, nosotros también tenemos que estar en contra de toda injusticia, de todo error y de toda mentira. Pero con el amor mismo que tiene el Señor, anunciando, como decía el gran apóstol, la verdad en amor. Amén.